¿Qué tal? Pues nada, bienvenidos a un nuevo videoblog y hoy quería enseñaros pues una cosa que me hace mucha ilusión. Hacía mucho tiempo que quería hacer porque me trae muy buenos recuerdos de mi infancia y nada, pues quería mostrarlo. Aquí lo tengo. Esto es masa madre que bueno, voy a utilizar para hacer pan. Cuando yo era pequeño, bueno, pues en casa había horno que compartíamos con unos vecinos. Yo no acuerdo o no tengo recuerdos de ver cocer a mi abuela, por lo menos no lo tengo grabado, pero sí tengo recuerdos de cómo mis vecinos, Lola y Paco, pues sí cocían pan y elaboraban pan. Además, siempre que estaba por allí, y coincidía que estaban haciendo una hornada de pan, pues me preparaban uno para mí. Y tengo muy buenos recuerdos, porque la verdad es que, no sé, era muy bonito, no sé, se juntaba mucha gente alrededor del horno, a veces cocían varios vecinos, bueno, pues era bonito y la verdad es que me trae buenos recuerdos. Así que aquí tengo mi masa madre. Eh, la receta las podéis encontrar en internet, en Google, en YouTube, pues buscáis cómo elaborar masa madre y aparecen un montón de tutoriales muy interesantes. Yo os voy a contar cómo hice la mía, no es una receta propia, ya me gustaría que fuera la receta propia y que fuera la receta de mi abuela o de mi vecina Lola, pero no es así. Pero bueno, voy a decir cómo la hice. En un tarro pues bastante, bueno, amplio, para que os dé margen de maniobra, pues eché 2 cucharadas de harina, más o menos así, pues eché 2 cucharadas y 2 cucharadas de agua. La eché en el tarro, lo removí, lo cerré y lo puse en un armario. A las 24 horas volví a repetir el mismo proceso. 2 cucharadas de harina integral, que podéis conseguir en cualquier panadería que elabore buen pan y que veáis que bueno, pues tiene un pan de calidad y bueno, pues una harina integral. Esta es blanca, por ejemplo, pues la compráis allí y con esa pues elaboráis la masa madre. Ya os digo, al segundo día refrescáis otra vez, otras 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de agua. Y así durante 4 o 5 días. Y ya veis que este es mi quinto día y subió un montón. Ayer estaba por aquí, más o menos. Era la cuarta vez que la refrescaba, que la alimentaba, que le echaba más harina y más agua. Y ya veis que, mirad, que todas estas burbujitas que hay por aquí, esto es que las bacterias ya están trabajando y ya tenemos casi lista la masa madre. Casi lista o lista por completo, porque la verdad es que ya ha crecido bastante. Yo de todas formas todavía la voy a alimentar hoy, le voy a echar otro poco de harina y otro poquito de agua, porque no voy a hacer pan y entonces quiero elaborar el pan pues con la madre sin que esté en plena ebullición, que no me salía, que esté bien activa y bueno, voy a alimentarla otro día más. Así que ya veis. Bueno, pues nada, esto es lo que quería mostraros. Ya os enseñaré también qué tal me sale el pan, que es la primera vez que lo voy a hacer. Y bueno, soy un poquito nostálgico. Así que, pues nada, me trae muy buenos recuerdos. Si os sucede lo mismo, pues nada, comentarlo dejadlo en comentarios del vídeo. Si bueno, en vuestra casa se elaboraba pan, si tenéis masa madre, si lo hacéis ahora vosotros. Bueno, pues contar un poquito para intercambiar experiencias. Yo ya os iré contando qué tal va este nuevo experimento y ya veis que parece que funciona. La verdad es que no se puede oler, pero si lo oléis, pues es que tiene bueno, un olor característico que bueno, es muy interesante. Bueno, pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo
que no ha sido un vídeo tutorial como el que estemos acostumbrados, pero bueno, me hace ilusión enseñarlo y sobre todo me hace más ilusión intercambiar con vosotros pues un poco la experiencia que si hacéis pan o lo hacéis cuando vuestros abuelos o vuestros padres, pues sí me gustaría saberlo y intercambiar impresiones. Venga, un saludo y hasta un próximo vídeo aquí en Diario Neno Labrego.